Regresamos a War Room, la política tras bambalinas. Gracias por acompañarnos. Y mire, hace un par de domingos hubo elecciones, una elección presidencial de estas que están ocurriendo, que van a ocurrir a lo largo de 2018, específicamente en Costa Rica, donde sí hay segunda vuelta y donde todo pareció concentrarse entre la aprobación o no aprobación del aborto. En eso acabó la elección de Costa Rica. Para platicarlo mejor que traer a alguien, a un consultor costarricense, ya conoce perfectamente también Alejandro, muchas gracias. El tema México, parte del grupo de Carlos Souto, de Souto Comunicaciones. Estuviste en Costa Rica este domingo, fuiste a votar, estuvieron trabajando también algunas cosas por allá. ¿Qué pasó en Costa Rica con esta elección que ya nos arrojó un nuevo presidente, que al final arrasó en la segunda vuelta? Bueno, gracias por la invitación. Esta es una elección atípica. Yo creo que va a ser una elección que va a haber que estudiarla un poco porque son distintos tiempos lo que se da. Es una elección en donde la política tradicional queda de lado. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 3 semanas de la primera ronda cambia completamente el panorama político. Los partidos tradicionales que venían liderando las encuestas en ese momento empiezan a caer. Y llegamos a la última semana de enero, antes de la primera semana de febrero, que fue la elección, con todos los candidatos en una intención de votación de menos de 10%. Menos de 10%, Menos de 10%. Todos. ¿Cuántos candidatos empezaron? 13. 13. 13 candidatos. 13 candidatos formales. Para buscar una segunda vuelta donde pasan dos. Donde pasan dos. Necesita el 40% para ganar en primera ronda o eventualmente ir a una segunda ronda donde gana el que tenga la mitad más uno. Entonces, a 3-4 días de la elección, y debido a ese fallo, me devuelvo, en base al fallo, la discusión política cambia y el humor social cambia en Costa Rica. Porque el fallo lo que le dice a los costarricenses es que tienen que aceptar el matrimonio igualitario y el aborto. La libertad de poder abortar. Es un fallo vinculante a varios países de América Latina, pero directamente influido por una solicitud que había hecho el gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana. ¿Qué ocurre? Que la campaña se vuelve una campaña más... Un plebiscito. Exacto. Empiezan a ver si la gente está de acuerdo o está en contra, y en eso se convierte la elección. Y algo que me gustaría retomar, porque lo platicábamos en alguna ocasión, Álvaro, es cuando inicia la campaña entre estos 10 personajes, el favorito 1 y 2 para llegar a la segunda vuelta no eran los que llegaron finalmente. No, efectivamente. Porque el tema se convirtió otro completamente. Era primero corrupción y posteriormente acabó en el tema entre el que apoya o no apoya el aborto. Exactamente. O sea, es bastante interesante y de análisis porque todo el inicio de la campaña, que inició desde octubre del año pasado hasta esa fecha de enero, venían tratando un tema de corrupción de otra manera. Era un tema de tráfico de influencias que había y era todo un tema que se manejó a nivel nacional que conllevó eso los 3 primeros meses de la campaña. Al entrar el tema se convierte en un tema religioso. Parece mentira, pero se convierte en un tema religioso y un pastor cristiano, candidato por un partido cristiano. Era de los últimos lugares. Tenía 3%. En la primera semana de enero, empieza a hacer suyo el tema en defensa de la familia. Y empieza a hablar de que va a defender la familia, que está en contra del fallo, que inclusive sugiere salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí se da una división del país y lo que ocurre es que la gente deja de lado, se cansa de la política tradicional y se mete en un tema que tiene que ver directamente con una afectación familiar. Ese tema es fuerte, sin duda alguna, polémico, genera división. Así es. Y pareciera como un poquito lo que quiso hacer Miquel, ya aterrizándonos en el tema de la Ciudad de México. Yo creo que leyó lo que pasó en la primera... Leyó esa nota y dijo, por ahí va. Me parece que leyó lo que pasó en la primera parte en esa campaña de Costa Rica. Lo que pasa es que ahí está el detalle, dice Cantinflas. El asunto es que el resultado que hace que este pastor cristiano gane la primera ronda, lo hace perder la segunda ronda. O sea, esa división, exacto, se vuelve muy marcada y los conservadores son menos que los liberales. Tal vez estas no, alturas, si estuviéramos hablando del 1970, exacto, otra cosa hubiera sido. Pero él se quedó únicamente con esa bandera en la campaña, entró a la segunda ronda únicamente con la bandera religiosa en la campaña. El tema se agotó. Exactamente, y la gente se agotó. Dos cosas. Una,
hay temor con respecto a ese fundamentalismo y que llegue una persona sin ninguna preparación, bastante populista de derecha, con un único discurso, y es restaurar el país, restaurar, o sea, ni siquiera habla desde lo moral, a final de cuentas. desde lo religioso, o sea, es una cosa muy complicada. Y viene el otro candidato y presenta una forma distinta en el que trata de mostrarle a los costarricenses que sabe gobernar, que tiene buenas ideas, que puede hacer gobiernos de coalición, y se junta con varios y empieza a plantear un gobierno de coalición. De forma tal que en la segunda vuelta hay 20 puntos de diferencia. Esa es la sorpresa. Nadie daba que iban 20 puntos. Ahí viene el tema de las encuestas. Exactamente. Porque las encuestas, todavía un día antes, y las estuve leyendo, decían que era un prácticamente empate técnico y que iban a quedar 51-49. Peor aún, daban a Fabricio Alvarado, que es el perdedor, el perdedor, lo daban casi ganador, todavía a 2 días de las elecciones, lo daban 56, 44, ahí estaban 54, estaban en esa variación, pero nadie daba por ganador al que ganó realmente. Hay un aprendizaje importante en esta elección, y es que los partidos tradicionales, primero, son los grandes perdedores, pero segundo, yo creo que el día de la elección fue un día que hay que verlo con detalle. Los partidos ese día bajaron sus banderas, y los costarricenses pusieron banderas de Costa Rica para ir a votar. Fueron solos a votar. No fue la movilización de los partidos. No es la tradicional. No es la tradicional. Llévalos a desayunar y luego a votar. Y un pequeño detalle, hubo más votación en la segunda ronda que en la primera ronda, cosa que nunca ocurre. Un domingo de vacaciones, de Pascua, en donde estaban todo el mundo votando, veíamos a la gente regresarse de las playas, de sus paseos, el viernes, el sábado, para ir a votar el domingo. Una movilización increíble. ¿Qué podríamos aprender de ese proceso en México? ¿Qué podría retomarse de ese proceso en México? No dar las cosas por sentadas. Aquí todo el mundo está dando por sentado de que ya hay una persona. Todavía falta la campaña. Exactamente, pero dan por sentado de que hay una persona que está, según las encuestas, con un porcentaje muy alto, y pues esto lo que nos demuestra es que eso no es así. Ahora, otra cosa que hay que decir del ahora presidente de Costa Rica es que no estaba entre el 1 y 2 de los favoritos cuando empieza la campaña, sino estaba entre los 3 últimos lugares. Ni el segundo lugar, los dos estaban entre los 3 o 4 últimos lugares, de los 10 que empezaron. De los 10 o de los 13 que empezaron, ponerle uno de 8 y otro de 9. Todavía, una semana de las elecciones, ni siquiera entraban en los 10 puntos esos que tenían de intención de voto. Otra cosa que podríamos aprender es que los temas van cambiando. Completamente. Ahora aquí mismo es todo de corrupción, es todo el problema de la corrupción y de la impunidad, pero al final, al llegar a julio, junio, podría ser otro el tema. No solo eso, a ver, estamos en una era de información, la gente tiene más información que antes. El que crea que va a manejar las masas como la manejaba en los años 80... Ya no es esperarme al periódico mañana a ver qué dice. Exactamente, ya no funciona así. Entonces, yo creo que el aprendizaje que tenemos que tener nosotros con respecto a la campaña de Costa Rica y a la campaña que está sucediendo en este momento en México es que nada está dado, o sea, todavía muchas cosas pueden cambiar. Yo sigo pensando que el tema de las encuestas es un tema que tiene que ver más con que ya las personas ya no le dicen la verdad a los encuestadores, sino que los encuestadores nos están mintiendo. Espero pensar así. Pero además, el ciudadano está más informado, tiene más, se involucra más en lo que le está sucediendo y ve las cosas en su cotidianidad y en su familia. Y 3, hay cosas como este fallo que le ocurrió a Costa Rica a 3 semanas de la primera factores elección, externos que vienen en un momento y cambian completamente las reglas. Pudiera ser aquí en México el tema Trump, ahora mismo. En este momento. Porque nos cambia la dinámica electoral. Así. Todo era corrupción, impunidad, y ahora va a ser la soberanía y la defensa del país. Así es. Yo veo esta campaña, por ejemplo, acá en México, que tiene que llegar a cambiar en algún momento. La campaña es muy de golpes y siguen golpeándose uno con otro y tratan de ver quién se cae primero, a punta de golpes. Y yo creo que va a haber una variación antes de que termine la campaña, y esa variación va a hacer que las cosas cambien un poco. Al menos es mi perspectiva. ¿Qué es lo que estás viendo tú, correcto o incorrecto, en las campañas de estos 4 candidatos, de estos 4 aspirantes? Ese detalle, a mí me parece que el detalle es que Andrés Manuel estaba únicamente tratando de no tocar nada, porque hasta el momento nada lo toca a él.
no le conviene ir a Todo se ningún lo deja a debate. Tatiana Cloutier, tu sal habla de... Ella se encarga de ir a pelear con quien tenga que pelear, y él está en una nube... Jugando béisbol. Exactamente, donde nada le toque. Me parece que el tema entre Mid y Anaya es ilógico, tratar de ver quién se posiciona de segundo, únicamente peleando entre ellos sin tener ninguna propuesta formal. Creo que tiene que cambiar un poco la parte formal propositiva de los candidatos, tanto de Mid como de Anaya, porque nadie le está poniendo atención. Están únicamente viendo a ver en dónde están los golpes, en dónde están los choques, y ya está. Y creo que ahí es donde está el error de percepción con respecto a lo que debería ser la campaña. Yo creo que debería ser un poco más propositiva, pero bueno, me parece que ese es el juego que están tratando de empezar acá, pero la gente se va a cansar de eso. Va a llegar el punto donde el ciudadano va a decir, ya no quiero más, voy a ver qué hago, y ahí o se dispara Andrés Manuel, o se caen los tradicionales y sale una figura distinta. Que pudiera ser Margarita en este caso, que es la única mujer y la única independiente ante el hartazgo de los partidos. Porque está ocurriendo, la gente se está cansando de la política tradicional, de los políticos tradicionales, y llega el momento en donde se rebelan, y se van a rebelar el día de las elecciones. Entonces, vamos a ver, es un proceso bastante interesante y a seguirlo. Y ya lo estaremos platicando aquí, mi querido Álvaro. Y mira, bueno, mientras esto ocurre, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando con Álvaro Sofeifa sobre lo que ocurre ya específicamente en la elección mexicana. Estamos de vuelta con Álvaro Sofeifa, ya platicamos un poco la similitud entre esta elección en Costa Rica con lo que está ocurriendo en México. Muchas elecciones, sin duda alguna, Álvaro, pueden hacerse comparables, sobre todo en América Latina, cuando ya se trata de distintos temas o de distintos personajes, empatarlas con lo que ocurre en una elección en cualquier otro país. El tema de México pudiera ser muy similar a lo que ocurrió en Brasil hace muchos años con Lula da Silva, lo que pasó en cuestión de temas con Costa Rica, lo que ha pasado en Honduras. Se pueden asemejar y pueden ser las mismas fórmulas las que utiliza un consultor para sacar adelante a los candidatos. Yo creo que sí. Además, las mismas fórmulas que utilizan los consultores para ponerlos, o sea, son iguales. Aquí el asunto está en que este fenómeno latinoamericano que viene dándose desde hace años, y que en buena hora Costa Rica ahora tomó la decisión de pararlo, por lo menos, y que no le ocurriera, es un aprendizaje para México saber qué es lo que quiere para su futuro. O sea, esos candidatos mesiánicos que vienen a decir que todo lo pueden hacer y todo lo pueden arreglar, y peor aún en Costa Rica, únicamente con la ayuda de Dios, es muy complicado poner a esas personas a dirigir un país. Entonces, yo creo que hay formas de enfrentarlos, y es importante acá en México tratar ustedes de definir exactamente qué es lo que quieren para su futuro, y yo creo que esa es una parte que tiene que resolver en esta campaña. Yo cuando miro las encuestas entre el precampaña, el intercampaña y ahora en campaña, los números se ven prácticamente iguales. ¿Qué ocurrió, Álvaro? Es decir, segundo, tercero, cuarto lugar, los que sean, desperdiciaron el tiempo para poder hacer bajar al primer lugar. Porque de ahí la gente lo primero que dice es un primer lugar muy fuerte, ya nadie lo tira. Bueno, nos acaba de ocurrir y eso es parte de lo que estábamos hablando. Yo creo que aquí el tema está en el que están más concentrados en ver los números que en hacer campaña. Están más concentrados en darse por la cabeza que en hacer campaña. En esta guerra de encuestas, todos los días hay una encuesta y una encuestadora nueva, diferente. Todos los días. Encuestadoras que, mira, tenemos en esto bastante tiempo, tenemos 5 años haciendo los premios Reed, encuestadoras que no conocíamos, hoy con cierto poder para poder salir en un medio y decir esto es la nueva tendencia, ¿no? Y luchando por ver quién está, sobre todo en segundo lugar. Por eso, entonces, vemos que la pre-campaña, la intercampaña y ahora el inicio de la campaña ha sido más de lo mismo. No vemos una campaña real, o sea, los candidatos salen únicamente a hacer una breve presentación, pero desperdiciaron el tiempo que tenían para poder que la gente los conociera. Desperdiciaron el tiempo para poder poner temas sobre la mesa. Y ahora está en una campaña únicamente tratando de administrar lo que hay. Es muy extraño. Es una campaña de administración de las encuestas y de los golpes. ¿Está ocurriendo eso con los spots? Me parece que sí. Ocurrió con los spots. Digo, los spots de pre-campaña fueron muy pobres, la verdad. No decían mucho. Y sobre todo si lo analizamos en cuestión de números, vimos que la tendencia era prácticamente la misma, es decir, no influyó mi spot
para que el electorado o parte del electorado se fuera conmigo. Son muy pocos los spots que han venido a influir realmente en la campaña, muy pocos, digamos en este inicio de campaña. Y antes yo puedo decir que prácticamente que ninguno. Primero, hay una gran cantidad de spots que salen en el mismo tiempo y creo que hay una... Es absurda la ley, y lo hemos dicho en cada programa, la ley mexicana electoral de tan puritana resulta absurda. Pero también, esto de darle 5 o 10 minutos a usted en su televisor y ahí te van los spots y aparte sale el del PAN y luego vuelve a salir el del PAN y el del PRI 3 veces. Ridículo completamente. Claro, pero también me parece que hay una mala administración por parte de las campañas mismas, porque sueltan 6 spots en una misma semana posicionando un tema. Y no hay nada, o sea, ves 50 cosas y no te queda una sola idea, o sea, esa es la parte que también me parece que es un error con respecto a la forma de administrar el tema de spot. Muy planos en realidad, se ven todos iguales en el inicio de campaña. Creo que hay 3 o 4 piezas que vale marcan diferencia, pero el resto son completamente planas, en donde, insisto, están administrando únicamente para que pase el tiempo. No sé, eso es lo que me parece. No hay nada que esté cambiando las cosas, no hay un tema sobre la mesa, no hay nadie diciendo algo distinto. Entonces, son spots que bien los pudo hacer Madrazo hace un montón de años, La Bastidas, cambia el personaje, pero el contexto de ese spot en cuestión de creatividad, y si lo comparamos con otros países, con Argentina, incluso hasta con Costa Rica, con distintos países, estamos muy atrás todavía. Yo creo que en general, me parece que ya la política está agotándose un poco en eso y hemos caído en unas campañas bastante ochenteras, mucho en América Latina. Lo disruptivo no está permitido, nos da miedo sacarlo. Esa es la palabra. A pesar de que tengo... lo veíamos millones de spots para poderlo hacer, nos da miedo hacer algo diferente. Esa es la palabra, y la gente le tiene un gran miedo o pavor a los millennials porque creen que se van a venir o todos en contra o todos a favor, y nadie está diciendo absolutamente nada. Bueno, los millennials ni les interesa. No les interesa, por eso, entonces ahí están perdiendo una gran oportunidad de poder hacer las cosas distintas. ¿Qué tendría que pasar o qué tiene que pasar para que eso pueda darse, para que diga un candidato, oye, si siguen así los números, tengo que cambiar y tengo que ser disruptivo tal vez y empezármela a jugar? Pues yo creo que es un tema de decisión. Hay mucho que perder. Me parece que es un tema de decisión. O sea, lo principal que está perdiendo ahora mismo es el tiempo. Así es. En este momento están perdiendo el tiempo. Nadie está haciendo nada distinto. Todos están haciendo lo mismo. Todos... Es más, podemos hacer una copia de cada una de las campañas y se van a dar cuenta de que es el mismo formato. Voy a hacer una cosa, a visitar un lugar, llevo tantos personas que me acompañan, le hablo a los míos, salgo un ratito a la prensa y me voy a otra parte a hacer exactamente lo mismo. Si ven el resumen, es exactamente lo mismo. Entonces ya nadie le pone atención. ¿Por qué? Porque todos dicen lo mismo. Por eso los medios tampoco prestan atención más que al golpeteo, porque a final de cuentas no fue... Porque es lo más entretenido. Claro, es lo que vende, es claro. el prime time a final de cuentas, ¿no? Habrá 26.879.040 spots entre el Instituto Nacional Electoral y los 4 candidatos presidenciales. Y si usted está en un estado donde va a haber elecciones a gobernador, hay que sumarle nuevos spots de las elecciones a gobernador, donde los spots ya mejor ni hablamos porque son lamentables. Digo, he visto algunos de calidades ínfimas, que la verdad ahora los chavitos que hacen los trabajos de secundaria les saldrían mucho mejor que muchos de los spots que están pautando en los estados. Entonces, a esos 26.8 millones habrá que sumarle otros 2 millones más de spots. El asunto es cómo ganar la atención del televidente o del cibernauta si hago un spot de 1980. Cambiando el mensaje. Hay que cambiar el mensaje, hay que cambiar la forma, hay que ser un poco más creativos, explicar las cosas. El ciudadano tiene que entender la política de otra manera. Y uno de los éxitos de Andrés Manuel, que los spots no son lo mejor que hay. Digo, son muy rústicos los spots de Andrés Manuel López Obrador, un iPad, que es lo que hace su gente, lo graba atrás de un Infonavit, de algún parque ahí público conocido, pero lo que tiene bien es que le habla a la gente de lo que quiere escuchar. Ese ha sido el éxito de Andrés Manuel en cuestión de comunicación. Claro, pero... el asunto es si alcanza de aquí a lo mismo. julio. No sé si alcanza, no sé. Yo creo que no va a alcanzar. Me parece que va a haber alguna cosa en medio de esta campaña que van a cambiar las cosas, por lo menos a nivelarla un poco más. Porque... Entonces, ¿tú vislumbras una guerra de 3 a final de cuentas? Yo creo que sí. ¿No va a haber esa guerra de 2 que es lo que se está buscando? Me parece que no, porque además los partidos no se van a dejar. Tanto el PRI como el PAN van a intentar que seguir manteniéndose en una línea. Y hay que ver cómo desarrolla su campaña Margarita, que me parece que podría ser un
tema... Es la que menos tiene que perder, también eso es la realidad, ¿no? Es decir, llegas con el 2%, vayan y con el 2% con las firmas que reuniste, muchas de ellas falsas, muchas de ellas verdaderas, y ya estás en la jugada. Es decir, tienes cero que perder. Vaya, no pierdes ni el registro porque no existe tu partido. Sí, pero a ver, su campaña igual empieza igual que las otras. No cambia nada hasta el momento. Entonces, para poder hacer algo distinto, tienes que hacer una campaña distinta. Y es ahí donde me parece que hay que ver cómo la desarrolla. Por eso son pocos días de la campaña como para poder hacer un análisis de qué es lo que va a pasar. Lo que sí creo es que el ciudadano, el votante, se va a cansar de esta práctica de política tradicional y va a buscar otras cosas a qué aferrarse. Por eso es que el tema que hablamos con respecto a la familia en Costa Rica se convirtió en un tema en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque la gente estaba cansada, la corrupción, los ataques. Ya lo escuché mucho, era de todos los días. Entonces, en los periódicos. Vino otro tema y me fui por ese otro tema. O sea, olvidemos la política tradicional y me voy por el otro lado. Y eso, eventualmente, en una campaña tan larga como la de México, tiene que cambiar. La gente tiene que va a cambiar, van a haber otros temas, van a empezar a ver otras cosas y eso va a hacer que la balanza cambie. Se volverá una guerra de narrativas como son todas las elecciones, y quien mejor sepa contar el tema del momento para hacer clic con el ciudadano es quien puede obtener más votos a final de cuentas mientras más cerca esté la elección. Así es. Así es. El detalle de la guerra de narrativas es que sigue siendo una guerra. ¿Ah? Y llega el punto de hastío del electorado que la gente dice, ya no quiero saber más, nada de esto. No guerras ni platicadas. Por eso. Entonces, yo sigo esperanzado de que la campaña mexicana cambie para bien, sea un poco más propositiva y que los ciudadanos realmente tengan en cuenta no solo quién me cae bien, quién me cae mal y definir un presidente que sea lo mejor para los mexicanos. Eso es lo que tiene que buscar. El asunto está en que lo entiendan los candidatos y también pasa por los consultores. Así es. Cosa no fácil. No fácil. Porque lo que hay en una elección es mucha calentura. Muchísimo. Muchas ganas de pelear, esas ganas de ganar votos a fregadazos. Así es. Y es lo que impera. Habrá que ver quién lo domina y quién sabe superarlo. Así es. Entonces ahí yo creo que vamos a ver una campaña interesante, van a variar las cosas, van a variar las encuestas y se van a mover un poco más las cosas. Y hay tiempo para poder cambiar. Pasa también ahora por los estados, ¿eh? Completamente. Ahora cambia la dinámica porque los estados se van a mover de otra manera. Entonces, por eso, sigo esperanzado en que la campaña cambie y que sea distinta. Perfecto. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y muchas gracias, por supuesto, a usted por acompañarnos a través de La Neta Noticias, a través de Acoustic en sus sistemas de cable de todo el país. Lo invito a que cada lunes tengamos una cita de aquí hasta este primer domingo de julio, en donde sabremos quién será el próximo presidente. Estaremos también atentos de los 3 debates que habrá a nivel nacional entre los 4 aspirantes presidenciales, porque sin duda alguna ahí sabremos quiénes están puestos y más que puestos para dar la pelea por ahora al primer lugar y qué tanto el primer lugar logra mantenerse tras el encuentro con los otros 3 aspirantes. Me despido, le doy las gracias. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, que le vaya muy bien. Rumbo a la elección 2018. War Room, la política tras bambalinas.